Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 57. Sacrificios por el pecado. Aunque el asunto de los sacrificios de animales, comprendidos en el Antiguo Pacto como un medio de redención temporal de los pecados, lo tratamos detalladamente en la lección número 44. No obstante, en este caso tomaremos en consideración las referencias más esenciales relacionadas con el mismo. En Levítico capítulo 6, versículos del 1 al 4, 6 y 7, declara que Jehová habló a Moisés y le dijo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que puesto habrá pecado y ofendido. Restituirá aquello que robó, o por lo que el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló, y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En otra porción del mismo libro, Moisés describe el orden de los detalles dados por Dios en relación con estos sacrificios de animales, donde hace clara alusión acerca de los sacrificios por la culpa, además de los que se hacían por el pecado, y le ordena degollar el cordero en el lugar donde degüellan la víctima por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, y dice que, como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Levítico capítulo 14, versículos 13 y 14. Otros sacrificios por el pecado semejantes a estos se realizaban una vez al año por todo el pueblo, según estudiamos en la lección referida. El derramamiento de la sangre ejercía una función esencial en estos casos. Recordemos que según Éxodo capítulo 24, versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 22, el autor del libro confirma el mismo concepto diciendo que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es evidente, según lo demuestran las Sagradas Escrituras, que el medio de redención temporal de los pecados, comprendido en el Antiguo Pacto, prefiguraba el sacrificio de Cristo, quien es el Cordero de Dios, según lo declaran los pasajes de Juan capítulo 1, versículo 29, 36 y 37. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Puede acceder al texto bíblico a través del libro electrónico con los vínculos integrados. Antes de entrar en detalles del siguiente paso, quiero aclarar, como lo hice en la lección número 44, que ninguno de estos sacrificios relacionados con el Antiguo Pacto redimía pecados como el adulterio, la fornicación, el homicidio y otros, por los cuales el culpable debía morir irremisiblemente hasta que el Cristo murió en lugar suyo. Ver Hechos capítulo 13, versículo 39. Por eso dice la Escritura que tomaremos en consideración en el próximo paso. ¿Por qué la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados? Ahora bien, después de haber apreciado a través de estos pasajes bíblicos lo fundamental acerca del medio de redención de los pecados según el Antiguo Pacto, tomaremos en consideración este aspecto según el Nuevo Pacto.
Consideremos lo que dicen los siguientes pasajes de las Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículos 4 al 6 y 9 al 14. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Este último pasaje de las Escrituras relacionado con el nuevo pacto hace clara alusión al sacrificio de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre para la expiación de nuestros pecados, según los pasajes bíblicos de 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 7 y Romanos capítulo 5, versículo 9. Puede acceder al texto bíblico a través del libro electrónico. Consideremos ahora lo que nos dice el pasaje siguiente. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Estas palabras del Señor Jesucristo, nadie viene al Padre sino por mí, además de la declaración hecha en Mateo capítulo 21, versículos 42 al 44, con Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dejan bien esclarecido el concepto de que a partir de entonces la única posibilidad que tendría el ser humano para allegarse a Dios sería a través de Él. Había venido para establecer los principios de un nuevo pacto mediante su sacrificio y su sangre derramada en la cruz. Muy a pesar de que los dirigentes del sistema religioso judío, lejos de entenderlo así, no solo lo rechazaron, sino que lo condujeron hasta el martirio mismo, dando lugar así a la consumación del acto de la redención y al establecimiento del nuevo pacto, administrado por los creyentes en el Mesías, el Hijo de Dios, por institución y designio divino, tal como se evidencia en el desarrollo de este estudio.